9 de mayo del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este pasaje nos releva dos temas para nuestra reflexión: el contraste entre el buen pastor y el mercenario, y por otra, al decirnos que es la puerta del redil, de la casa, del hogar, al que estamos llamados, y el camino para llegar a esa puerta. Los mercenarios me evocan a los políticos que no buscan el bien común, que sería el fin de su trabajo, sino el bien de su partido y, en otros casos, mucho más ruin, el bien personal. Su beneficio muchas veces está arrodillado a ideologías o intereses de grupos de poder. Esto que pasa en nuestros días también pasaba en los de Jesús. Los mercenarios, preocupados solo de su propio interés, al que no dudan en sacrificar incluso al mismo rebaño. Pero no pensemos solo en los otros. ¿Cuántas veces nosotros, por conseguir lo que queremos, no damos la mordida? Y conseguimos nuestro objetivo por contrabando, y nos decimos: el fin bueno lo justifica. También es la puerta del hogar. ¿A quién dejas la llave de la puerta de tu hogar? El que no entra por la puerta principal es un ladrón y un asaltante. A los ladrones no los escuchamos porque nos roban. Hoy, sin embargo, hay ladrones que con sus ideologías nos roban la dignidad, el bien común. Son ladrones que con sus ídolos nos roban la pureza por la sensualidad, la vida familiar por el egoísmo, el bien social por un consumismo enajenante, la espiritualidad por el materialismo. ¿Y cuántas veces tenemos que decir que sí escuchamos al ladrón? Tenemos que dejar de escuchar, tenemos que saber a quién escuchamos. El Papa Francisco, en una de sus homilías, en sus misas matutinas, que celebraba en el año 2016, con respecto a estos versículos nos decía: en primer lugar, la puerta. Él es la puerta para entrar en el redil de las ovejas es Jesús. No hay otra puerta. Jesús hablaba siempre a la gente utilizando imágenes sencillas. De hecho, toda esa gente conocía cómo era la vida de un pastor, porque la veía todos los días. Por ello, quien lo escuchaba lo entendía muy bien. Solo se entra por la puerta del redil de las ovejas. Aquellos que en cambio quieren entrar en el redil pasando por la ventana o por otra puerta son delincuentes. El Evangelio los define ladrones o salteadores. Por lo tanto, no se puede entrar en la vida eterna por otro sitio que no sea la puerta, es decir, que no sea Jesús. Es la puerta de nuestra vida, y no solo de la vida eterna, sino también de nuestra vida cotidiana. Así, por ejemplo, una decisión cualquiera se puede tomar en nombre de Jesús, por la puerta de Jesús, o bien utilizando un lenguaje sencillo. Se puede tomar de contrabando. Pero el Señor habla claro: en el redil se entra solo por la puerta, que es Jesús. Otro elemento importante, el camino. Le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
El camino es precisamente este, seguir a Jesús. También aquí la vida cotidiana ocupa un lugar central. Se habla, en efecto, del camino de la vida de todos los días, que es seguir a Jesús. Y también en este punto la indicación es clara, no equivocarse. Es Jesús la puerta a través de la cual entramos y a través de la cual salimos con Él para recorrer el camino de la vida. Y es Jesús quien nos indica el camino. Por tanto, quien sigue a Jesús no se equivoca. Aún así, las ocasiones de emprender una senda equivocada no faltan, tanto que el pontífice habló de una supuesta situación que podría presentarse, y decía: Padre, sí, pero las cosas son difíciles. Muchas veces yo no veo claro lo que tengo que hacer. Me han dicho que allí había un vidente, y fui allí y allí. Fui a ver un cartomántico que me leyó las cartas. Si haces esto, tú no sigues a Jesús. Sigues a otro que te indica otro camino distinto, porque no existe otro que pueda indicar el camino. Lo que se acaba de mencionar es una dificultad sobre la cual Jesús mismo había puesto en guardia. Vendrán otros que dirán: el camino del Mesías es este. No escuchadlo a ellos. El camino soy yo. Es la certeza. Si lo seguimos a Él, no nos equivocaremos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.